Pienso siempre lo mejor. Ese es el tema para el live de hoy día. Te saluda Sandra Flores y estamos a punto de conectarnos con nuestro querido amigo Percy Coronel para traerte el live de esta semana, de este martes. Así que vamos a esperar a que nuestro querido Percy se conecte para hablar un poquito sobre este tema tan importante. Percito, muy buenas noches. Aquí esperando para poder conectarnos. A ver, ya estamos. Hola Percy, ¿cómo estás? Ahí vamos a conectarnos con él. Vamos a aceptar. A ver, ya estamos. ¿Sí? Hola. Hola, hola, hola. Hola Sandrita, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenida. Hola, querido Percy, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo por el norte? Muy bien, muy acalorados todavía, pero muy bien, muy bien. Felizmente todo muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Por aquí también con bastante calorcito, bochorno. Ahorita estoy con el ventilador abajo, así que si escuchan un ruidito, Es el, compréndanme, es el ventilador. Está muy bien. porque si no me muero. Bueno, yo Sí. estrenando casa, así que Ah, muy bien, felicitaciones. acomodando ahí un espacio más chévere. ¿Cómo estás, Percy? Cuéntame, Bien, ¿qué tenemos? bien. Hoy día tenemos un tema muy Uy, bonito. hoy día tenemos el primero de los 3 principios de sabiduría, que forma parte también del código de honor del Rompe tus Límites. De hecho, es el quinto postulado. Y se trata acerca de piensa siempre lo mejor. Hoy día vamos a hablar un poquito acerca de alquimia, de pensamiento, de qué significa esto de pensar lo mejor y por qué es tan importante saber pensar apropiadamente, ¿no? Así es. Y cuéntanos entonces, en ese marco, ¿qué significa pensar lo mejor? Muy bien. Fíjate que para comprender primero qué es exactamente pensar lo mejor, necesitamos establecer una base, establecer Ujú. algunos fundamentos, algunos postulados, algunos principios, algunos conceptos también antes de abordar en la parte final las conclusiones de qué significa finalmente pensar siempre lo mejor. Entonces, lo primero que tenemos que entender es qué es el pensamiento. En alguna frase de sabiduría leía que el pensamiento es el creador de la realidad, es el creador de la realidad. Entonces, nuestro maestro Gerardo Schmedlin define que el pensamiento es una onda de frecuencia variable dimensional. Así es, una onda de frecuencia variable dimensional. Por lo tanto, tiene largo, tiene velocidad y tiene un nivel de frecuencia. Corresponde a una vibración. Es una onda de frecuencia variable dimensional con la que nosotros emitimos y a la vez sintonizamos o percibimos pensamientos del universo. Entonces es una energía que vibra y que definitivamente nos trae una serie de informaciones. Es un canal de transmisión del universo a través de las distintas dimensiones. Entonces, eso para comprender primero qué es este mensajero de la creación, qué es este pensamiento. Y vamos entonces ahora a comprender para qué sirve el pensamiento. El pensamiento sirve para unir todas las dimensiones, para bajar información, para subir información, para propagar información, ¿no es cierto? Para crear la realidad, para visualizarla, para planificar, para establecer estrategias, tácticas, antes de crear en el mundo físico. El mundo físico es sencillamente la consecuencia, el resultado de una creación mental primero. Entonces, por eso es que todos los ajustes se tienen que hacer adentro, porque las añadiduras, los resultados siempre se van a materializar afuera. No es afuera donde se tiene que corregir, sino es siempre en nuestro interior. Entonces, ¿para qué sirve? Básicamente sirve para crear. Sirve para crear. Nosotros somos creadores, tenemos esa capacidad al igual que Dios, pero somos creadores chiquitos, digamos, ¿no es cierto? Somos dioses chiquitos, diosesitos. Nuestra capacidad de creación todavía es todavía un poco limitada, pero ya empezamos a crear a través del pensamiento y luego lo materializamos a través del mundo físico. ¿Y cómo se elabora entonces este pensamiento? ¿Cómo surge o de dónde surge? Hay un principio también que dice que todo se mueve, no es estático, todo siempre está moviéndose, toda energía siempre está vibrando, todo está vibrando. Entonces, todo emite de alguna manera un pensamiento, porque todo vibra.
Por eso que se habla de vibra bonito, vibra en frecuencias altas, no vibres en denso, no vibres con pensamientos negativos, necesitas vibrar alto, vibra en amor, ¿no es cierto? Ya. Se trata justamente de cómo está nuestra vibración. Entonces imagínate un corazón que bombea, que pulsa, ¿no es cierto? Lup, 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 lup. Este corazón lo que está haciendo es emitir una onda expansiva, ¿no es cierto? Con un nivel de frecuencia que puede ser más alto, más bajo, más denso o más alto. Con una longitud también, ya, está emitiendo de alguna manera una información. Todo se trata de información. Entonces, esa información la llamamos también pensamiento. ¿Y para qué sirve? Sirve para mejorar nuestra vibración, para visualizar, para crear, muchas veces desde la ignorancia también para agredir, para violentar, para perjudicar o para perjudicarnos, para culparnos. Sirve también para sanar, sirve para un montón de cosas, sirve para manifestar, para visualizar, para meditar, para invocar, o por ejemplo en los ejercicios de contemplación sirve para concentrarse y para mantener el enfoque, ¿no es cierto? Para limpiar la mente. Las funciones del pensamiento son múltiples, ¿no? Pasaríamos horas de horas hablando acerca de esto. Pero digamos que esas son las principales, las que vienen a mí ahora, ¿no? Entonces, podríamos decir que pensar realmente significa vibrar, ¿cierto? Correcto, correcto. Como todo vibra, esta vibración emite una energía que nosotros percibimos y esa percepción de esa energía es un pensamiento, es una información, una percepción. Y nosotros del mismo modo también vibramos y emitimos esta vibración. También estamos emitiendo pensamiento. Por eso es que se habla de que nuestra mente es como si fuera una radio de AM, FM que sintoniza con los pensamientos dependiendo del nivel de conciencia que tengamos, con los pensamientos que están vibrando en el universo en distintas dimensiones, ¿no? La idea es que en la medida que nos desarrollamos podemos sintonizar con dimensiones más elevadas. Perfecto. Entonces, si nosotros estamos vibrando, si nosotros estamos pensando a través de nuestros pensamientos, es como nosotros vamos vibrando y vamos avanzando por la vida. Entonces, cuando nosotros decimos, piensa lo mejor, ¿sí? ¿A qué nos referimos con lo mejor? ¿Qué es lo mejor, Percy? O sea, ¿qué cosa significa realmente lo mejor? Porque si voy a pensar en algo y voy a pensar lo mejor, pues necesito definir qué cosa es eso. Ah, muy bien, muy bien. Y de hecho, entonces vamos a pedirle a todos nuestros amigos que están sintonizados aquí o que nos van a escuchar en el Spotify o que van a ver la grabación en YouTube o que van a ver la grabación aquí en tu canal o en el mío, necesitamos comprender entonces primero qué significa realmente pensar. ¿Qué significa un pensamiento consciente? Para llegar, seguimos todavía haciendo la antesala, la estructura, la base, la arquitectura, para llegar a esta gran conclusión de qué significa finalmente pensar lo mejor. Por eso que no se desconecten, esta información es valiosísima. Quédense unos minutos con nosotros para que comprendan qué significa, qué es pensar conscientemente, con conciencia, despiertos. Entonces, ¿qué significa realmente pensar? Significa aprovechar esta capacidad. Nosotros tenemos esta capacidad mental superior que podemos sencillamente usar espontáneamente, intrínsecamente, o podemos usarla a nuestro favor, es decir, crear con una intención premeditada, intencional, ¿me entiendes? Inducida a través de un pensamiento voluntario, dirigido y sostenido, a través de un mantra, a través de una respiración, a través de una reprogramación. ¿Me entiendes? A través de una frase, por ejemplo, de programación neurolingüística que nos va a servir para empoderarnos, o a través de un pensamiento puro, o mejor aún, de un pensamiento de amor, que nos sirva justamente para limpiar nuestro campo mental. Entonces, ¿qué significa realmente pensar? Sostener un pensamiento de verdad, un pensamiento filosófico, espiritual, de amor, que te permita elevarte, que te permita hacer el trabajo de alquimia, ¿me entiendes? Porque si no, finalmente, ¿para qué estamos pensando? Estamos pensando para evolucionar. Entonces, se trata de tener esta transmutación de plomo de la ignorancia en el oro translúcido, prístino, de la sabiduría, a través de este proceso de alquimia, de sustituir y reemplazar, negar completamente, renunciar a todas las creencias falsas del ego y todas las limitaciones, y adoptar, ¿me entiendes?, pensamientos puros o pensamientos de amor, para seguir evolucionando. En eso consiste el verdadero milagro. Antes la gente pensaba que la alquimia era una cuestión de química, de física, y no. El milagro se da primero en el interior, el milagro es espiritual, es mental,
El milagro se da primero en la mente y luego se materializa, se manifiesta como una consecuencia natural, como una añadidura, un resultado de este cambio interior. Entonces el milagro es el resultado del cambio interior nuevamente. Es este resultado que estamos buscando. Pero ¿se produce dónde? Primero en el interior, en la mente, en lo no físico, en lo espiritual. Y así es como se da entonces qué significa realmente pensar. Entonces cuando tú tienes este pensamiento de amor y lo tienes sostenido, te estás enfocando en las soluciones y no en los problemas, entonces por ley de vibración, por ley de afinidad, ¿me entiendes? Empiezas a atraer hacia ti esas oportunidades. Empiezas a crear o a ver, a buscar o a aprovechar las oportunidades, a mover las circunstancias, a hacer ciertas gestiones y a partir de tu accionar, de tu acción con serenidad y con eficacia, empiezas a aprovechar esta realidad para usarla a tu favor. Pero ese pensamiento consciente, despierto, evolucionado, no es automático. Se necesita información, se necesita sabiduría antes de pensar. Es decir, tú puedes tener la voluntad de pensar bonito, pero si no tienes el pensamiento bonito, por más que tengas la voluntad, no se puede. Es decir, necesitas antes de desarrollar la voluntad, la sabiduría, la información de sabiduría, para que con la voluntad emplees esta misma información a tu favor. Es enfocarse en la solución. No es, como te digo, espontáneo, no es natural, necesita ser ciertamente inducido. Y eso es lo que requiere esfuerzo, constancia, entrenamiento, disciplina y voluntad, por supuesto. Claro, entonces no es que simple y llanamente yo decida querer pensar bonito, no sé qué pensar, digamos. Necesitamos saber qué pensar para poder dirigir el pensamiento precisamente a ello. Tener la información, el conocimiento, ¿no? Digamos, el preámbulo al yo querer vibrar bonito es pensar bonito, y para poder pensar bonito necesito saber qué cosas debo pensar, qué me hace falta, qué pensamientos yo necesito para poder yo vibrar bonito, pensar bonito. Exacto. Entonces, exacto. ¿Cuál es ese pensamiento bonito? ¿Me entiendes? Se requiere la preparación previa, ¿no? Claro. Ahora, dentro de eso de pensar bonito, o bueno, el de saber qué pensar, ahí entraría entonces esto que te digo de pensar lo mejor. Y hay que saber qué cosa es lo mejor, qué información yo hacia allá debo tener. ¿Perdón? Sí. Hacia allá vamos, sí, muy bien. Entonces, ¿qué importante es eso? Bueno, vamos a recapitular un poquito. Yo necesito entender que mis pensamientos son los que generan mi realidad. Correcto. Yo voy a proyectar en mi realidad externa lo que internamente voy creando. Como decíamos, somos creadores, hijos del creador y por lo tanto creadores también potenciales, ¿no? Para crear todo. Y desde de por sí, sin darme cuenta, yo estoy creando mi realidad. Entonces, si es una realidad que a mí me agrada, es porque estoy teniendo unos pensamientos que no van acordes con resultados agradables. Entonces, yo necesito crear mi realidad súper cool, digamos, pero para eso necesito precisamente ese pensamiento, esa idea, esa información, ese conocimiento de qué cosas yo debería pensar para poder proyectar fuera de mí la realidad que sí quiero tener en mi vida. Entonces, correcto, necesitamos investigar, imaginarnos para poder visualizar esa información que tú mencionas. Claro. La visualización, por ejemplo, es parte de un pensamiento. Yo no voy a visualizar algo que no conozco todavía, o que no me imagino todavía, que no tengo idea de lo que es. Yo necesito tener ese pensamiento previo, y para eso necesito esa información previa. Exactamente. Necesitamos ese sustento antes de. Como la idea es conocerlo para después poder imaginarlo. Claro. No se trata de pensarlo mejor, fíjate, algunas personas se podrían confundir y decir, piensa positivo. No es necesariamente pensar positivo, ¿me entiendes? Porque todavía estamos en la dualidad. Hay una gran diferencia entre lo motivacional, digamos, entre el positivo, y es una nube, en realidad, un globo que se puede reventar en cualquier momento, porque en realidad no tiene un sustento. Que estás sustentado en la simple fe.
en el entusiasmo, ¿no? Que puede ser gaseoso, en esa motivación temporal, ¿me entiendes? Efímera, ya. No se trata de pensar bonito, o sea, de pensar en positivo, nada más, que es un pensamiento puro. No, se trata de pensar con pensamiento de amor, que es más elevado. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre un pensamiento puro y un pensamiento de amor? El pensamiento puro es, vamos, tú puedes, todo aquello que te traiga satisfacción, motivación, entusiasmo, pero exactamente, la emoción, pero todavía estás en la dualidad de positivo o negativo. Estás escogiendo pensar positivo en reemplazo de pensar negativo. Pero hay algo muy superior, que es el pensamiento neutro, que es el pensamiento de amor, que es conocer la regla de juego de la vida y del universo, para que antes de que visualices, crees, atraigas, busques las oportunidades o las aproveches, elijas no necesariamente pensar positivo, sino pensar lo mejor. El pensamiento de amor, de sabiduría, el pensamiento neutro de amor. Por ahí va el sentido. Claro, no es solamente el pensar, antagónico al negativo. claro, es estar todavía en la dualidad, ¿no? El positivismo, el ánimo, o sea, que en algún momento, en algún nivel de la vida es importante, claro que sí, porque si yo vengo, y eso me pasó a mí, no, si yo vengo de una, no sé, de un estilo de vida, de pensar siempre en negativo, ok, el pensamiento positivo, el motivacional, el de empuje, el de sí se puede, vamos guerrera y todo lo demás, me va a ayudar a salirme de alguna manera de ese polo negativo e irme al lado positivo. Pero eso no es todo, porque así como hay negro y blanco, y entonces voy a estar pum, pum, ping, pong, en una y en otra, entonces cuando estoy motivada estoy súper alta, pero cuando me desmotivo estoy súper baja, entonces no hay ese equilibrio, necesitamos encontrar el equilibrio. Digamos que fuera motivación, vamos a la comprensión. Correcto, el sustento, algo más de carne, algo más de sustrato, de sustento, algo más de fundamento, de principios espirituales, de leyes universales, ¿me entiendes? Entonces por ahí va un poquito. Que nos Entonces, genera una fíjate, paz, ¿no? Que es lo que no nos genera una emoción de entusiasmo y radiante y, ¿no? Pero tampoco de negatividad, es simplemente un estado de paz, de tranquilidad neutral, ¿no? De algo muy neutro. exactamente, de cero resistencia, de cero sufrimiento, de 100% gozo y aceptación, de paz, de amor. Entonces, ya nos vamos dando cuenta que hay algo superior al pensamiento positivo, que es el pensamiento de amor. Hay algo superior al pensamiento puro, que trae satisfacción, que es importante, muy bien. ¿Y qué cosa es? El pensamiento de amor, el pensamiento universal, el pensamiento del orden universal. Entonces, cuando tú ya conoces estas reglas de juego, estas leyes universales, tú puedes enfocarte en varias cosas. Por ejemplo, ¿qué implica esto de pensar? Hay un autor muy bueno, Napoleon Hill, inclusive Henry Ford, me acuerdo, que hay una anécdota de Henry Ford que tenía una serie de teléfonos y que cada vez que los periodistas le hacían una pregunta, él levantaba un teléfono y delegaba la pregunta en un especialista. Y le decían, pero usted no sabe nada. Y le decía, yo sé pensar. Las cuestiones más técnicas las conoce mi equipo. Yo no tengo que conocer esos detalles. Yo veo la visión, el pensamiento general. Y eso es una de las primeras implicancias del saber pensar apropiadamente. Y es ver lo que yo digo, the big picture. Elevarse para ver, ¿qué cosa? El cuadro general. ¿Me entiendes? De esa manera ves todos los elementos, ves toda la organización, todos los componentes interactuando unos con otros. Entonces, todo líder, todo sabio necesita tener un pensamiento a mediano, largo plazo y elevado para que vea el cuadro general, vea todos los actores, a todos los responsables, cómo interactúan las funciones, cómo se sucede una cosa con otra, el momento planetario, la economía, la situación política, sanidad, etcétera, etcétera, para que vea el cuadro general. Eso es importante. Sin embargo, no lo es todo. Así como vemos el cuadro general, también necesitamos ver con empatía el cuadro específico. Algo me ibas a comentar. No, decía, lo específico, iba a decir, o sea, como que el punto, ¿no? Ajá. Exacto, el cuadro específico, y ahí viene la segunda implicancia que significa el enfocarse. ¿No es cierto? Qué importante que es enfocarnos para concentrar toda nuestra atención, toda nuestra energía en concluir una actividad. Entonces vemos sí el cuadro general, pero vamos viendo cómo cada una de estas actividades específicas se engranan unas con otras para
aportar al cuadro general. Claro, y Otra eso implicancia importante. eso lo podemos comparar incluso con muchos trabajos, ¿no? Hay gente que se dedica a hacer proyectos, por ejemplo, y ven todo en macro para sacar un orden de todo, pero luego se va a lo específico, porque precisamente es lo específico que crea todo. Yo he trabajado, por ejemplo, años en presupuestos, ¿no? Ya. Entonces, he podido llevar el presupuesto general de un proyecto y luego entrarme, ok, en esta área, ¿no? Área tal, área tal, área tal, ¿qué pasó? Y dentro de esa área, las subdivisiones también. Entonces es muy bonito poder entender el marco general porque nos va a poder hacer entender mejor esas áreas pequeñitas y específicas en donde uno tiene que trabajar, observar, medir, cuantificar y poderle dar soluciones a los puntitos que van a luego engranarse con todo lo demás para poder sacar adelante el proyecto grande, digamos, ¿cierto? No, antes de continuar, te quería decir, aquí Ana nos comenta, cuando hacemos afirmaciones que nos cuando hacemos afirmaciones, dice, ¿qué nos puedes decir al respecto de lo que estamos hablando? Por ejemplo, el tema de las afirmaciones, las declaraciones. ¿Qué piensas tú? Cuéntanos. ¿Qué le podemos contestar a Anita? Eso es un método importante, forma parte de la afirmación, la declaración, los mantras, las reprogramaciones, funcionan sostenidas en el tiempo. Yo recomiendo que cuando las personas van a trabajar con las reprogramaciones o los mantras, trabajen muy enfocados con unos 3 principios o 3 conceptos que van a incorporar, 3 valores, por ejemplo, pero que lo trabajen mínimo 3 o 4 meses para ver resultados, ¿me entiendes? Porque si bien es cierto, es muy efectivo, necesita mucha constancia, mucha repetición, como en una hipnoterapia o en una reprogramación, en una meditación, por ejemplo. Entonces sí funciona, pero digamos, existen también a la vez algunos métodos que son más acelerados para llegar al subconsciente, mientras a la par se va trabajando una hipnoterapia o una reprogramación. Entonces sí, es A mí una el tema de las técnica muy importante. afirmaciones y las declaraciones, las afirmaciones, los mantras de gratitud, los mantras que uno pueda darse, las reprogramaciones, me parece una herramienta muy valiosa para mantener de alguna manera ese empuje de energía diaria que nosotros necesitamos. Pero una declaración siempre he visto esto, que una declaración o una afirmación, cuando no tengo una base de comprensión, me es insuficiente, o sea, me queda como un poco en el aire. Es como en el alimento. En Un el acto de alimento, si yo fe. quiero energía, me como un chocolate y me va a dar energía en unos minutos, pero es una energía vacía que se me va a ir luego. Necesitaría otro chocolate. Sí. ¿Sí? Que si en cambio Exactamente. un nutriente que sí realmente me va a alimentar. Ese nutriente que sí me va a alimentar es la comprensión, el entendimiento, la información aplicada en mi vida diaria. Y el mantra es ese chocolatito, ese dulcecito que me va a dar como que ese empujoncito, pero si yo no tengo una base, voy a estar todo el tiempo y solo en eso y no avanzo. Entonces yo tomo las afirmaciones, las declaraciones como ese dulce que me anima, que me impulsa a seguir adelante y que me da la energía suficiente para seguir haciendo mis comprensiones también. Entonces, ¿son importantes? ¿Son valiosos? Son muy importantes, son como el chicle que uno mastica después de un buen almuerzo para ayudar a la digestión, por ejemplo. ¿No es cierto? Ahora que nos hemos puesto medio nutritivos. Muy buen ejemplo, muy buen ejemplo. Me encantan tus metáforas, de verdad. Ese chicle, entonces, el hash después de la comida. Exactamente. Ayuda porque uno lo tiene que estar masticando, repitiendo. Entonces ya nos vamos dando cuenta de que este pensamiento que es tan importante, así como vemos el cuadro general, también con empatía, ver el cuadro particular, el enfoque, ¿no es cierto? Ver también es muy importante usar la creatividad, la curiosidad, la valoración, la investigación para aprender a pensar. O sea, cuando tú quieres pensar necesitas ver el cuadro general, el cuadro particular, la empatía, la comunicación, la investigación, una serie de elementos. El pensamiento creativo que te permite volar alto, sin límites, pero también el pensamiento realista y factible, es decir, de todo eso, ¿cuánto puedo aplicar ya ahora? ¿Me entiendes? Para aterrizarlo, para que no sea efímero, porque finalmente sería sencillamente una buena idea. La idea es, ¿para qué vamos a pensar? Vamos a pensar para crear, para materializar, ¿no es cierto? Un pensamiento que sea estratégico, un pensamiento que sea táctico, que aporte, que contribuya a un proyecto, por ejemplo.
Es importantísimo y fundamental. Y esto te da el entusiasmo, te da la energía y la motivación para continuar, para avanzar, para reflexionar cuando cometamos los primeros errores también y empecemos a darnos cuenta qué funciona, qué no funciona, qué fluye, qué se obstaculiza, y finalmente para comprender después de esta reflexión final, cuando uno hace todo ese ejercicio de pensar y contribuir y crear y decir, caray, me di cuenta que estas ideas sí funcionaron muy bien y estas otras ideas sencillamente no funcionaron, y ahora comprendo por qué no han funcionado, ¿no? Entonces ya vamos entendiendo de qué se trata, qué es pensar lo mejor. Es pensar, y este vendría a ser como que el tip de la noche, es pensar con información de sabiduría. Es pensar con pensamientos puros de amor. Es pensar con la información de las leyes universales, de los postulados de las leyes prácticas, por ejemplo, comprendiendo la regla de juego de la vida y del universo, el flujo y la pedagogía universal, el orden universal, ¿me entiendes? ¿Y todo esto para qué entonces? Para liberarnos del destino, para seguir evolucionando, seguir contribuyendo, para cumplir finalmente nuestro propósito. Porque ¿para qué hemos venido acá? Para evolucionar, para trascender el destino y convertirlo en misión. Entonces por ahí va. ¿Cómo se hace? Pensando. Pensando. Con el pensamiento sostenido por una información de verdad, ¿no? Y una información, porque bueno, ahí afuera tenemos un montón de información, pero hay que ver aquella que a nosotros nos dé paz, la información que nos cause paz. No, yo alguna vez estuve en como que una contradicción entre lo que decía un maestro y lo que decía el otro, ¿no? Entonces yo decía, ¿a quién le hago caso? ¿Cuál de los dos? Las dos personas son, pues, personas, ¿no? Que tienen sabiduría. Lo que a ti te dé paz. Y si a mí me da paz tal cosa, esa es mi verdad. Eso es para mí lo que funciona. Entonces, eso me pareció a mí muy, muy bonito, porque lo que nosotros tenemos que aspirar es a aquella información que a mí me genere paz. Si hay una incomodidad, es porque por ahí de repente o algo no estoy comprendiendo bien, y entonces pregunto, averiguo, indago, verifico, ¿no? Y si no, es porque de repente esa no es una información que sea de verdad. La información, o sea, la verdad nos genera paz. Si no, no es una información de verdad, ¿no? Y es cuestión de verificarla en nuestra vida. Exactamente, exactamente. Perfecto. Percy, ¿cómo hago? Entonces, dime. Ya así aterrizando todo, yo te voy a hacer aquí totalmente honesta. ¿Cómo hago, caray, para siempre pensar lo mejor? O sea, yo sé que hay que estudiar, yo sé que hay que meterse a averiguar, a informarse, ¿sí? Pero, ¿qué pasa en esos momentos cuando uno ya sabe la información, sabe las cosas que hay? ¿Por qué todavía tenemos pensamientos que no son precisamente los más adecuados? ¿Qué me recomiendas tú para mantenerme en el pensamiento correcto, en pensar lo mejor? ¿Cómo hago? Correcto, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Fíjate que Gerardito decía siempre que todos los errores que nosotros cometemos siempre son sin mala onda, sin mala intención, pero casi siempre se originan por dos razones, ¿no? O porque nos falta información, o en el caso que ya tengamos la información, erramos porque nos falta el entrenamiento. Exactamente, la práctica, ¿no es cierto? La práctica diaria, es decir, aterrizar la información, hacer la carne, integrarla, convertirnos nosotros en el mensaje, en la coherencia viva de cada uno de los postulados. Entonces, hay algunas recomendaciones que yo siempre doy para que las personas aprendan a pensar, para que sepan pensar apropiadamente. Y la recomendación número 1 es saber escuchar. Saber escuchar, tener la escucha activa es muy importante. Hay otro dicho de sabiduría que dice, Dios nos proporcionó 2 oídos, 2 orejas, ¿no es cierto? Y una sola boca para escuchar el doble y hablar menos, ¿no es cierto? Es decir, siempre busquemos emular a los sabios, a los grandes filósofos, a los grandes maestros espirituales y escuchémoslo con atención, con nuestros 5 sentidos. Prestémosle atención a qué cosa tiene que decir y reflexionemos en aquello que hemos aprendido. Es decir, ¿qué significa reflexionar? Esto que he aprendido, ¿en qué me puede contribuir en mi vida? ¿En qué me puede servir en mi vida? ¿Cómo lo puedo adaptar? ¿Cómo lo puedo personalizar? ¿Cómo me puede ser de provecho? Esa es la recomendación número 1.
Recomendación número 2. Es muy importante que todos nosotros nos expongamos a entornos, pueden ser sociales, o sea, personales, uno a uno, o grupales, o también virtuales ahora, entornos donde circule y se promueva un pensamiento de verdad, un pensamiento de amor, donde se promuevan conversatorios, lives como estos, por ejemplo, los cursos, los programas, las sesiones de preguntas y respuestas, las sesiones de coaching, por ejemplo, que promuevo yo dentro de mis cursos, son sesiones importantísimas porque nos sirven para comprender el pensamiento colectivo, escuchar las verdades, escuchar los principios filosóficos, los principios espirituales de las leyes universales y ver cómo los aterrizamos. Entonces estamos en un entorno apropiado para rodearnos de personas que están pensando y que están personalizando la información. Entonces, expóngase a entornos donde se tenga ese tipo de pensamientos. 3. Acá quiero hacer un comentario. Sí. Y es que efectivamente, Percy tiene una comunidad hermosa, hermosísima. Gracias. De muchos seguidores, en donde me incluyo yo, en donde estoy ahí, y yo quiero decirte públicamente, y como para que todos también sepan, esa comunidad, ese entorno, esa familia que tú has formado dentro de tus grupos de estudio, dentro de tus programas que tienes, es una comunidad tan bonita que te acoge. O sea, yo llegué en un momento muy complicado, y fue realmente una familia, fue un sustento, fue un sostén muy rico, Percy. Yo te agradezco eso, porque de verdad es muy valioso, y la corto porque me emociona eso, es muy valioso lo que tú has creado, y tú lo sabes, porque es una familia muy hermosa, y es una comunidad, y yo, bueno, les recomiendo que puedan participar de alguno de los programas de Percy, porque esas sesiones grupales, en donde uno puede ser libre de expresarse, en donde uno puede realmente encontrar ese apoyo, esa comunidad, ese lenguaje amoroso con las demás personas, con el maestro aquí. O sea, en verdad son espacios muy valiosos, sí. Y eso es algo que quiero agradecer públicamente, porque en verdad sirve y salva, definitivamente. Gracias, Andrita. Es el amor de toda la comunidad que te acoge, ¿no? Y tú formas parte de esa comunidad, así como también te has dejado ayudar, tú también sigues ayudando y sirviendo con tu ejemplo. Así que maravilloso que podamos compartir entre todos este espacio tan bonito y tan riquísimo, ¿no? Donde aterrizamos la información y la hacemos carne, de verdad la comprendemos, la integramos, compartimos, nos escuchamos y nos acompañamos. Entonces sí, fíjate que entonces ahí se está cumpliendo una de estas recomendaciones, que es saber escuchar y exponernos a entornos donde circule este tipo de pensamientos. Tener esto, ¿no? Ese grupo en donde uno se apoya. Eso es muy bonito. Y hay muchas comunidades, hay muchos entornos en donde hay esto, y es muy valioso rodearnos de personas que realmente nos sumen y a quienes nosotros sumemos también. Porque es un círculo muy bonito, muy bonito. Bueno, ¿qué otra recomendación, Percy? Y ahí está justo, es lo que acabas de mencionar, es la tercera recomendación, rodearnos de personas ingeniosas, de personas que piensen con pensamientos propios, con personas que obtengan pensamientos de buenos libros, que lean, que escuchen buenos podcasts, que asistan a cursos, a seminarios, a charlas, a personas que estén invirtiendo constantemente en su mente, que se cuestionen la información popular, por ejemplo, la información del pensamiento colectivo, para que nos compartan su pensamiento, su punto de vista. Esto nos enriquece muchísimo. De esa manera nosotros desarrollamos también la curiosidad, la investigación, la valoración. ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás leyendo tú ahora, por ejemplo? ¿Qué estás aprendiendo? Nos sirve muchísimo. Entonces, cuando nosotros nos rodeamos de personas que están creciendo, que siguen nutriéndose mentalmente, esto es un aliciente poderosísimo para que nosotros no nos quedemos atrás y también sigamos desarrollándonos, ¿no? Entonces, ya seleccionamos buenas personas, buenos entornos, de personas que piensan, ¿no es cierto?, de personas que están escuchando, de personas que están también tomando una nueva información. Esto es valiosísimo. También es importante seleccionar estos entornos y a estas personas con las que nosotros podríamos, por ejemplo, llamar mentores, o grupos de fines de semana, o grupos de reflexión, grupos de estudio,
grupos de apoyo también, ¿no es cierto? Esta comunidad que nos sirve muchísimo también es importante. Personas constructivas, creativas, personas que te aporten, que te vayan a sumar. También, así como eso, hay otra recomendación valiosísima, que esta recomendación es más es física, que es destinar en tu agenda personal, en tu agenda semanal, un tiempo dedicado a la evaluación, al análisis, a la reflexión, ¿me entiendes? Un tiempo, un modo, un lugar, un espacio físico en tu hogar, rodeado de tus cuestiones personales, de un buen cuaderno en blanco, para escribir tus pensamientos. Hay una muy buena recomendación que yo siempre doy, que es escribe tus pensamientos. Para saber pensar bien, uno necesita escribir sus pensamientos y que se entiendan escritos, ¿me entiendes? Para que después se puedan entender cuando uno los expresa oralmente. Otra recomendación importantísima también, que es lo que yo te decía de aterrizar. Comprueba, experimenta, valida la información contigo mismo, con los demás, con otras personas, ¿me entiendes? Validar la información también es fundamental para que no se quede en la teoría, ¿me entiendes? Compartir los aprendizajes también es muy, muy importante. Y una vez... Cuando uno comparte, aprende más todavía. Cuando uno comparte, aprende más. Dame un segundo que no quiero dejar pasar el comentario en Maribel. Maribel dice, claro que sí, ya hablaba, ¿no? Percy, eso es genial, dice. Con tanto amor en su servicio. Gracias, gracias, gracias. Tenía que decir. Gracias. Gracias, Maribel. Gracias, Maribel, sí. Entonces, un gran abrazo hasta Lima. Tenemos las personas, tenemos esta recomendación. ¿Qué más, Percy? ¿Qué más? Cuéntame. Saber escuchar, ¿no es cierto? La curiosidad, la investigación, la valoración, el aterrizaje de los pensamientos, ¿no es cierto? La comprobación, la verificación. Y una vez que tú ya vas comprobando todo esto en modo, tiempo, lugar, en un escritorio, con un cuaderno, escribiendo todos estos pensamientos, si quieres, el Twitter es un muy buen lugar para que sigas a cuentas. Por ejemplo, en el Twitter yo siempre estoy compartiendo pensamientos, cortitos, frases. Los invito a ellos que me sigan en el Twitter. Y una vez que encuentras este método tuyo y lo personalizas, dices, ya, esto es lo que a mí me funciona. Escuchar podcasts o de pronto ver videos en YouTube, ¿no es cierto? O asistir a estos cursos, a estos programas, a estos encuentros, a estos conversatorios. Encuentra tu método. Escribe tus pensamientos y lo que te funcione, repítelo. Esa es la última recomendación. La repetición, la práctica hace al maestro. Encuentra un método que te funcione a ti, con un entorno y con personas importantes que sepan pensar bien, que te sumen, que contribuyan, y rodéate de esta influencia positiva siempre, manténlo siempre fresco, ¿no? Por ejemplo, hace poquito me estaba causando un poco de curiosidad. Jessica, por ejemplo, mi esposa, ha empezado un grupo de desarrollo con sus amigas también, hace como un mes atrás. Han escogido cada una un libro, y después de un mes lo han concluido, y ahorita están con el segundo libro, y se toman su cafecito, y aprovechan cada 15 días, se encuentran a tomar su café, su tamalito, su arepita, y conversan de qué es lo que han comprendido. Mira, qué importante, qué bonito, algo tan sencillo, y que de paso sirve para socializar. Claro, es que ese es el entorno tan agradable que uno puede ser generador, ¿no? Puede formar eso y para eso, ¿qué se necesita? La intención, la voluntad, el compromiso, porque también es un compromiso que uno hace con uno y con el resto, ¿no? Y lo más bonito de todo esto es que cuando uno empieza a rodearse de personas así, empieza a vibrar con eso, nos empezamos a ser correspondientes también con personas que están en la misma sintonía, que están quizás incluso hasta más adelantados que uno, y eso es una fuente de inspiración para nosotros poder seguir en el camino, en la marcha, con ese objetivo como propósito, ¿no? De mejorar, de evolucionar, de seguir creciendo. Entonces, qué bonito eso, porque así como nosotros podemos ser fuente de inspiración para otras personas, también hay muchas otras personas que son para nosotros, que lo son para nosotros. Es como un círculo de correspondencia. Es un círculo virtuoso, una espiral ascendente. Así es. Sí, qué genial eso. Entonces, fíjate que ya podríamos, recién ahora que ya tenemos todas estas bases, todos estos fundamentos, todas estas definiciones y recomendaciones, ya recién podemos estar aptos para comprender qué significa esto de pensarlo mejor. Lo podríamos resumir entonces en una frase que tú y yo conocemos desde hace muchos años, que decía: cuando cambias tu forma de ver las cosas, la forma de las cosas que ves
cambien, ¿no es cierto? Es decir, cuando cambias tu pensamiento, tienes la posibilidad de cambiar y mejorar, progresar muchísimo en tu vida. Si aprendemos todos a pensar apropiadamente, y no tener un pensamiento espontáneo nada más, así, natural, sino un pensamiento inducido, con un proceso voluntario, dirigido y sostenido, con información de sabiduría y no con creencias, entonces vamos a encontrar muchísimos beneficios, innumerables beneficios, y sobre todo vamos a poder estar en la capacidad de trascender el destino, convertirlo en misión, resolver aquellos aprendizajes que nosotros llamamos problemas, retos, desafíos, dificultades, circunstancias, adversidades, y lo vamos a convertir en una excelente oportunidad para seguir evolucionando. Y siempre vamos a estar en la capacidad de capitalizar la realidad, de aprovechar las oportunidades, o si no, de crearlas, de propiciarlas, ¿me entiendes? Hacemos que las cosas pasen y no que nos pasen las cosas, de crear, de mover el mundo físico a nuestro favor, a favor de la evolución. Mira, qué bonito. Y todo aprendiendo a pensar apropiadamente. Por eso es tan importante aprender a pensar con siempre lo mejor. Sí, y si siempre estamos pensando, ¿por qué no pensar lo mejor? Así es. Igual vamos a Así pensar. Es. Siempre vamos a estar pensando, siempre vamos a estar creando, siempre vamos a estar teniendo ideas. Entonces, dirijamos esos pensamientos, dirijamos esas ideas, todo eso que tenemos en la cabeza hacia algo fructífero, hacia algo provechoso para mí, para el resto, para todo el mundo, ¿no? Porque muchas veces queremos muchas cosas, queremos cambiar todo, queremos ayudar a todo el mundo, pero, ok, vamos a dirigir el pensamiento hacia qué cosa es lo que a mí me suena, qué es con lo que yo vibro, qué es lo que a mí me hace accionar, qué es lo que a mí me motiva para seguir adelante desde una intención verdadera, desde una intención de paz, desde una intención de amor, ¿cierto? Entonces, qué bonito esto de pensar lo mejor, qué bonito esto de poder dirigir el pensamiento hacia esas áreas, hacia esas ideas que nos van a ayudar a seguir creciendo y evolucionando. Y como tú dices, transformar el destino en misión. Sí, transformar las cosas que nosotros, para quienes no sepan el destino, nosotros le llamamos a esas cosas que hemos venido a aprender, a lo que se nos dificulta, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos, entre comillas, un problema, un reto, una dificultad, es parte del destino que nosotros necesitamos para aprender algo, para trascenderlo y poder evolucionar con eso. Entonces, cuando nosotros generamos nuestro pensamiento voluntario, dirigido y sostenido, vamos a poder hacer que ese destino, que puede que nos parezca demasiado fuerte, lo convirtamos en algo muy provechoso para nosotros, que nos va a impulsar a tener ese aprendizaje necesario para evolucionar, para crecer, para crear una realidad diferente, una realidad mejor, para crear una realidad que realmente sea satisfactoria para mí. Entonces, por eso es que todas las oportunidades que la vida te muestra están disfrazadas de problemas, están disfrazadas de dolor y sufrimiento, pero al final de cuentas son esas materias que la vida nos pone, benditas materias para nosotros abrir los ojos y darnos cuenta de lo que hemos venido a hacer aquí, que es crecer. Entonces, sí, vamos maravilloso. Vamos a dirigir el pensamiento, Percy. Vamos a hacerlo juntos entonces. Buenísimo, buenísimo. Bueno, me encantó esta charla, de verdad, me has dejado pensando. Me he dejado pensando en que tengo que mejorar más todavía aún mi pensamiento. Y eso es lo bonito de esto, que cuando uno ya está metido en esto, sabe que necesita ponerle mucho más punche al tema del pensar, sí, al pensarlo mejor. Y bueno, ahí me has dejado pensando. Por favor, concluyamos esta charla con lo último que quieras comentarnos. ¿Qué concluyes de todo esto que hemos hablado? ¿Qué nos dejas así ya para irnos de verdad a la cama pensando a lo mejor? Sí, a mí me gusta mucho esta última frase que dice: cuando tienes la posibilidad de pensar correctamente, con el entorno correcto, con la información correcta, con las personas correctas, cuando se va a co-crear en equipo, entonces tenemos el resultado correcto. Y todo parte en el pensamiento. Así que eso es. Podemos mejorar muchísimo nuestra vida solamente aprendiendo a pensar apropiadamente. Así es.
genial. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Percy. Gracias por tu Gracias, servicio. Sandrita. Gracias por todas estas charlas que nos estás brindando y nos vemos el próximo martes, misma hora, mismo canal, para seguir compartiendo. Perfecto. Excelente. Nos vemos entonces el próximo martes. Un gran abrazo. Bueno, amigos, muchísimas gracias a todos por conectarse, a los que se están viendo el video también ya en la grabación, decirles que también avisarles, ¿no? Avisarles de una vez a todo el mundo que aquí en Perú, y por ahí ya me enteré, que fuera de las fronteras también va a estar nuestro querido Percy, con sus talleres presenciales. Y estamos con los cursos virtuales. Ahí entren a Hotmart, que es la plataforma más grande educativa que existe, y Percy tiene mucha información, muchos cursos valiosísimos, de verdad que yo me saco el sombrero de todo. Creo que tienes como 23 cursos ya, ¿no, Percy? ¿Subidos ahí? Sí. Y de verdad que hay mucha información. Métanse a los programas, de verdad, métanse a la comunidad, de verdad, porque es una comunidad hermosa que se ha creado ahí, gracias a Percy y a su amor y a su servicio. Así que gracias, Sandrita. Viene el Rompe tus Límites en Lima, también el 4 de junio, ya está todo listo para esa fecha. Domingo 4 de junio vamos a tener una caminata, o sea, vamos a tener muchos ejercicios de alto impacto para poder romper esos miedos, a quitarnos esas trabas, esas limitaciones que nosotros a veces tenemos y que no nos permiten avanzar y que no nos damos cuenta muchas veces. De verdad que ese taller va a ser muy valioso porque nos va a hacer abrir los ojos en muchos aspectos. Se lo digo porque ya lo he visto, ya lo he vivido, y es de verdad muy importante, y igual agradecida, Percy, porque nos brindas todo ese bagaje de información, de conocimiento y de entrenamiento que tanto nos hace falta. Necesitamos entrenarnos siempre. Así que, amigos, invitadísimos todos para este domingo 4 de junio en Lima. Ya después van a salir otras fechas por otros lugares. Yo no digo nada, pero prepárense porque Percy se las trae todas. Muchas gracias. Entonces, bueno, gracias, Andrea. Aquí en Lima, quienes quieran, pongan ahí y pregunten en mensajes, ya sea por el interno o por el mismo chat de este video, para ver el Rompe tus Límites en Lima 4 de junio. Pueden llevar, además, ahí vamos a conversar muchísimo. Así que, nada, Percy, muchísimas gracias. Nos estamos viendo la próxima semana. Muchas gracias a ti también. Con mucha información de valor. Gracias, amigos. Gracias, muy buenas noches. Chao a todos. Chao, hermanito. Chao, Sandrita, gracias.